Bienvenidos al podcast del Dr. Ruiz. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante porque sabemos que hay muchas personas que sufren acerca de este padecimiento. Pero primero que nada quiero dar la bienvenida a la estrella de este podcast, al Dr. Ruiz. Amigo, bienvenido. Hola Omar, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, amigo, con el gusto de saludarte y también... Muchas gracias, igualmente bien, todo bien. También de poder saber más acerca de toda esta increíble información que tienes para nosotros y de todo lo bien que le puedes hacer a los pacientes. La primera pregunta que tengo para ti es, sé que eres oftalmólogo, pero desde luego tienes una base como médico. Y ahí me lleva a preguntarte, ¿qué es la diabetes? Ok. La diabetes es un estado en la que el cuerpo es incapaz de poder tener un buen metabolismo de los hidratos de carbono o de la glucosa y mantener precisamente la glucosa sérica en niveles óptimos. Sí, digamos que esto debería de ser, dependiendo del laboratorio, pero aproximadamente de 100 miligramos por decilitro o menos. Y en un paciente diabético a la deficiencia de insulina, que es una hormona que secreta el páncreas, la glucosa tiende a elevarse, precisamente por esa incapacidad que tiene esta persona, por la anomalía o la enfermedad que presenta para no poder producir insulina. Seguramente las personas que están viendo el podcast se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con los ojos? Pero te he escuchado hablar acerca de que las personas con diabetes tienen cierto padecimiento. ¿Qué es lo que provoca la diabetes en los ojos? Fíjate que este es algo muy importante porque precisamente el paciente diabético en algún momento en etapas de su vida puede presentar complicaciones tardías de la diabetes. Y esto lo vamos a poder mencionar como nefropatía diabética, pie diabético y retinopatía diabética. ¿Qué es esto? No es más que una enfermedad vascular proliferativa de la retina, la parte del ojo que conocemos, que hemos mencionado en algunos podcasts, donde se enferma de tal forma que puede tener una baja visual el paciente e incluso puede ser severa y permanente o progresiva, es decir, el paciente puede quedar ciego, que es una enfermedad vascular de la retina. ¿Existe algún tipo de diabetes en específico que causa la retinopatía? No, eso es una falacia. A veces las personas pueden pensar que tienen una diabetes muy agresiva o que es una diabetes noble para este paciente y que no se va a enfermar. Fíjate que te quiero platicar algo. El paciente diabético no se nota enfermo. O sea, primero existe la renuencia, ¿no? O sea, o dices, ¿sabes que yo no estoy enfermo? Como de todo me siento bien, o yo no me siento mal. Entonces, por ende, el paciente no acude a revisarse, no se cuida. Y también la desinformación. Y dicho sea de paso, me gustaría que esto pudiera servir o sembrar en la población precisamente esa inquietud de, bueno, ya tienes la enfermedad, acude, revísate tus ojos, porque no es desde el momento en que te están diagnosticando, probablemente ya lo tengas tiempo atrás, ¿sí? O sea, llevas más tiempo de lo normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque el paciente se cuide o no se cuide, no va a presentar cambios en la retina, ¿sí? Te quiero mencionar que el primer cambio oftalmoscópico, o sea, lo primero que nosotros observamos cuando vemos un paciente con diabetes en su retina, o sea, son los famosos macroaneurismas, que son anormalidades de la pared del vaso, en la cual se le hace un pequeño chipotito, por así decir, para que lo entiendan las personas que no pudieran o que no saben de oftalmología. Esa anormalidad me permite iniciar toda la patología de la retinopatía diabética, ¿verdad? Entonces, imagina, tienen que pasar 5 años para que aparezcan estos pequeños cambios vasculares. Entonces, por eso es que la sugerencia sería, bueno, te están diagnosticando la enfermedad, acude con tu oftalmólogo para que él pueda determinar si realmente es de reciente inicio o tienes más tiempo. Hay personas que se dan cuenta porque los operaron, por ejemplo, ¿no? Y en esos exámenes salen con anormalidad. O por el esfuerzo que hacen en la cirugía o en el postoperatorio, tienden a bajarles la visión. Y entonces cuando ya acuden a consulta, y sus estudios son normales, cuando acuden a consulta el paciente pues tiene una afección ocular, pero ya de
de forma tardía o de mucho tiempo. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que tiene una persona que sufre de retinopatía? Porque entiendo, como lo has mencionado, pueden tardar hasta 5 años en presentar algo que sea notorio. Visual para el oftalmólogo, no para el paciente. O sea, acuérdate que el paciente no va a notar nada, o sea, y por eso a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Aquí podríamos mencionar que el paciente con diabetes se puede ver afectado con algunas características. Puede tener catarata, que sería una baja visual progresiva, es lenta, ¿sí? Pero que es reversible, porque retiras la catarata y le puedes poner un lente intraocular y entonces puedes recobrar la visión, ¿no? Pero ¿qué pasa si empieza a tener cambios vasculares en la retina? El paciente no va a tener ningún problema. Él puede seguir viendo normal hasta que le permiten esos cambios vasculares o esas anormalidades que hablábamos de los microaneurismas que se forman en la pared de la venita o de la arteria, fugan elementos de la sangre, e incluso la misma sangre, o sea, puede tener una hemorragia en forma pues súbita por algún esfuerzo, por cargar cosas pesadas, por alguna alza de presión arterial, y eso le permite que tenga una baja visual. Y por eso puede acudir el paciente a consulta, refiriendo a una baja visual. Entonces el paciente antes de ese momento no presentaba algún síntoma. ¿Sí? Algo que sí te puedo mencionar es que en algún porcentaje de la población diabética se puede presentar lo que conocemos como edema macular diabético. ¿Qué es esto? Dentro de la retina ya habíamos hablado también en su momento que existe una zona fina de la visión que se llama mácula, es una zona donde permite ver cosas finas, ¿no? Y esta mácula debe medir tiene cierto grosor, 180 a 240 micras en población latina, y entonces si esta mácula se ve engrosada, ¿sí? Porque precisamente la vasculatura permite que se salgan los elementos formes de la sangre, va a permitir que se engruese esta zona, a eso le llamaremos edema macular, ¿sí? Esa inflamación de la mácula te va a permitir que tenga baja visual. Entonces ahí el paciente sí te puede referir que está teniendo una disminución en la visión. ¿Todos los pacientes con diabetes van a sufrir de retinopatía? Digamos que en algún momento de su vida van a presentar una etapa de esta enfermedad. ¿Cómo saberlo? La única forma es asomarse en el interior del ojo, o sea, revisar esos ojos. A eso nos dedicamos como retinólogo y te puedo decir que las personas llegan diciendo que ayer estaban viendo bien, solamente que les entró una basurita, no sé, vieron una luz intensa, les entró, no sé, se tallaron, algo pasó, algo que puedan tomar como punto de partida y desde ahí están presentando baja visual. Cuando la realidad es que la enfermedad se viene presentando, decíamos, los cambios vasculares 5 años después de iniciar la enfermedad en esta persona. Si no se revisa, estos cambios son de tal forma que entonces van a comprometer el estado funcional de la retina. Entonces entiendo que toda persona con diabetes debe de acudir a un oftalmólogo para poder ir tratando esto desde el inicio. Exacto. Lo has mencionado de una forma muy vana, o sea, pero real. Paciente que se diagnostica con diabetes, sería interesante que se revisara su fondo de ojo, su retina, para que se pudiera determinar cuándo es su siguiente revisión. Sencillo, ¿no? Es decir, en ese momento se le puede decir al paciente, cuídese, ¿sí? Estas serían las indicaciones. En un año sería suficiente para poder evitar ceguera en este paciente. En 8 meses, en 6 meses, dependiendo si encuentras ya datos de retinopatía o no. Y una vez que se acercan al oftalmólogo, ¿cómo es que ustedes hacen estudios o qué tipo de proceso hacen para determinarlo? ¿Tú has visto cómo se realiza la consulta de oftalmología? Todo inicia con una toma de la agudeza visual. Primero hay que ver cuánto está viendo el paciente, ¿no?
También nos atrevemos a tomarle una muestra, un Destrostix, para saber qué niveles de glucosa tiene en ese momento y para ver si es posible que se le pueda realizar sus lentes, ¿vale? Su presión arterial. Entonces es un tamizaje que a mí me gusta hacer con todos mis pacientes. Entonces después de eso se valora precisamente en qué estadio, en qué función, en qué condiciones se encuentra su ojo. O sea, el ser diabético no significa enfermedad. Y eso también me gustaría enfatizarlo, porque muchas personas pueden decir, estoy enferma, seguramente voy a quedar ciega. No, no. Si el paciente, fíjate que he encontrado también 5 formas de decirle al paciente cómo puede evitar una baja visual e incluso la pérdida de la visión. Y en este caso sería, primero es que debe de controlar el peso. El paciente pues, debe de ser, estar dentro de sus kilitos, en su peso normal. Debe de hacer una dieta, la dieta que está indicada por su médico tratante. Es un paciente que debe de hacer ejercicio, ¿sí? Hay personas que te dicen, es que yo todo el día ando caminando, todo el día ando trabajando. Eso es extra a sus actividades cotidianas. Debe haber o dedicarse un tiempo para un ejercicio aeróbico. Debe tomarse sus medicamentos o aplicarse su insulina y revisarse. Revisarse sus riñones, revisarse sus pulsos, sus piecitos, revisarse su retina. En este caso estamos hablando de la retina. Imagínate, si es un paciente que controla su peso, lleva su dieta, hace ejercicio, se toma sus medicamentos y acude a revisión, yo te podría preguntar, ¿crees que está en peligro de que tenga una baja visual progresiva, severa y permanente? ¿Cuál sería la consecuencia de que alguien con retinopatía no acude a su oftalmólogo? ¿Podría quedar ciego? Una de las consecuencias en un paciente diabético que no se cuida, que no... Volvamos a esos 5 puntos, ¿no? O sea, si no controla el peso, si no lleva su dieta, si no hace ejercicio, si no se toma sus medicamentos, si no se revisa, el paciente le va a ir mal. En un inicio mencionamos las complicaciones tardías de la diabetes. Retinopatía diabética, que es lo que nos está llevando a esta plática. Nefropatía diabética, conocemos pacientes con insuficiencia renal. Diálisis, hemodiálisis, ¿no? Pacientes con pie diabético. Seguramente has visto, conoces algunas personas que tienen la pérdida de alguna extremidad por la diabetes. Entonces, esas las llamaremos complicaciones tardías de la diabetes. Entonces, claro que pueden quedar con una baja visual. Si es catarata, es reversible. Le quitas la catarata, le pones un lente y puede recuperar su visión. Pero, ¿qué pasa si es un edema macular diabético? Que le está permitiendo la baja visual. Pero en un paciente renuente que no se revisa, y si la retinopatía diabética alcanza cierta severidad, donde incluso tienes hemorragia vítrea, tracción de la retina, desprendimiento de retina, e incluso hay una entidad que se llama glaucoma neovascular, que es cuando se llenan de venas o de arterias patológicas, hay una zona de drenaje en el ojo. El ojo produce su líquido para la nutrición, pero también a la misma velocidad que se produce se debe de eliminar. Pero si esa zona donde se elimina el humor acuoso está llena de venas y de arterias, está ensolvada, entonces disminuyes el drenaje del humor acuoso. Se está produciendo a la misma velocidad, pero se elimina a menor velocidad. Entonces, eso se llama glaucoma y se traduce en un aumento de la presión ocular. Entiendo que acudiendo vamos a salvaguardar el bienestar y la salud de nuestro ojo, pero ¿cuál sería el tratamiento? ¿Sería diferente dependiendo de la etapa? ¿Hay uno general? Sí, definitivamente debemos, todo radica en la revisión del paciente para que puedas entonces estadificar la enfermedad. Decíamos, puede ser un diabético sin datos de retinopatía diabética, por eso nuevamente mencionamos, el ser diabético no significa que tenga la enfermedad. ¿Cómo saberlo? Revísate. Puede ser un paciente diabético que tenga una enfermedad que, si bien presenta cambios vasculares en la retina, pero aún no amerita tratamiento, sino una vigilancia estrecha. ¿Sí? Ya cuando existe presencia de venas o de arterias patológicas que llamaremos neovasos, estos neovasos te van a permitir la fuga de sangre. ¿Sí? Esos pacientes ameritan tratamiento con láser. El tratamiento de la retinopatía diabética, voy a enfatizar, proliferativa,
es el tratamiento con láser. Es la panfotocoagulación con láser en la retina. ¿Qué tan riesgoso es, por ejemplo, ese tratamiento de láser? No, el tratamiento en sí no es un riesgo. El riesgo es no recibir el tratamiento. Es muy interesante tu pregunta porque digamos que tenemos algún paciente que va iniciando con la enfermedad, que se ha revisado, que acude a sus consultas, que se realiza estudios. Hay un estudio que colocamos, es muy fácil, con una vía de acceso se coloca medio de contraste vegetal y precisamente llega a la circulación retiniana a través de unas fotos o unos filtros especiales. Se determina si el colorante fuga de las venas y las arterias del paciente tiene venas o arterias patológicas, entonces en cualquier momento puede salir la sangre. Ese paciente amerita tratamiento, láser. No todos necesitan tratamiento. Si ese paciente amerita tratamiento de láser y acude en forma temprana, corregimos con el tratamiento y pues reviertes o detienes la enfermedad. Pero si el paciente hace caso omiso de, ahora sí, de los síntomas que pudiera presentar, como son la baja visual, nubosidad, etcétera, entonces la enfermedad puede tener una severidad o puede alcanzar grandes magnitudes, que cuando acuda a consulta puede recibir tratamiento y entonces, a pesar de recibir el tratamiento, la severidad de la enfermedad es tal que ganó la enfermedad. Y es ahí donde has escuchado que pacientes dicen: no te pongas láser, no recibas tratamiento porque te vas a quedar ciego. No es lo mismo un paciente que ha acudido a sus consultas, que se diagnostica en forma temprana y que recibe tratamiento eficaz y en forma temprana, pues a este paciente le va a ir bien. Pero si el paciente va en estadios terminales de la enfermedad o con una severidad importante, probablemente la enfermedad pueda más que incluso el tratamiento. Y para el paciente será más fácil culpar a su médico o lo que le hicieron que a su comportamiento durante muchos años en la enfermedad. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos para la retinopatía diabética? Porque mencionaste diferentes consecuencias de la enfermedad propia. Bien. Fíjate que sí, dependiendo, habías mencionado la estadificación de la enfermedad. Dijimos que la diabetes no necesariamente significa retinopatía diabética si el paciente se cuida, se controla y se revisa, ¿no? Pero vamos a hablar en un paciente con edema macular o alguna entidad que permita baja visual en el área de la mácula, dependiendo de algunos estudios, que quede claro, y ver otras características en este paciente. Se pueden aplicar, hoy en día son unos medicamentos que van inyectados dentro del ojo, que son llamados antiangiogénicos, que te ayudan precisamente a disminuir la severidad de la enfermedad y sobre todo esa inflamación del área macular y por ende con una mejoría visual, ¿no? Te hablamos también de que si ya existe una afección de las venas o de las arterias en la retina, una enfermedad vascular como la conocemos, pues hay que, en estos casos se puede aplicar tratamientos con láser, la panfotocoagulación con láser de argón. También hablamos de que ya en casos severos de hemorragia vítrea que no se absorba, tracciones de retina, desprendimientos de retina, pues ya es necesario una vitrectomía, una cirugía. Con esto, bueno, la aplicación de láser y probablemente colocación de algunos otros elementos que usamos en cirugía, ¿no? Si el paciente tiene catarata, pues retiras la catarata, pones un lente intraocular. También mencionamos un paciente que tiene glaucoma neovascular, que es aquel donde se ve disminuido, comprometido el drenaje del humor acuoso. En este caso podemos colocar algún dispositivo que te ayude a la eliminación de este líquido y disminuir así la presión ocular, y con esto disminuir la afección o la lesión del nervio óptico, que esto sí te puede llevar a una ceguera, ¿no? Doc, yo te agradezco inmensamente porque creo que muchas personas van retrasando el tema de su salud porque consideran que no es importante, porque tienen miedo a un diagnóstico, pero también porque tienen miedo a un tratamiento. Y creo que eso a futuro va haciendo que las consecuencias sean aún mayores. ¿Algo más que te gustaría decirles a las personas con diabetes?
Fíjate que sí me gustaría mencionar a las personas con diabetes y a los médicos que se encargan de los pacientes con diabetes. Sería interesante que todo el paciente que se conozca diabético en ese inicio de la enfermedad pida asesoría de cómo puede revisarse su fondo de ojo, su retina, con su oftalmólogo de confianza, con su retinólogo, y que los médicos, ¿verdad?, también digan, bueno, está iniciando con la enfermedad, pero sembrarles esa pequeña duda, bueno, ¿va iniciando o tendrá más tiempo? Entonces creo que sería también una buena opción, pensando siempre en el bienestar del paciente, mandarlo a consulta, ¿verdad? Porque fíjate que tengo muchos médicos que los refieren precisamente para que nosotros apoyemos en el diagnóstico, es decir, que si realmente es de reciente diagnóstico o lleva más tiempo. Por último, hace muy poquito estuve presente en una consulta de una persona que tenía mucho tiempo con la enfermedad, pero que se puso algunas gotas naturales o de algunas hierbas, y entiendo que eso no siempre es tan positivo. ¿Qué precauciones hay que tener ahí? Porque sé que esta cuestión es muy de nuestro país. Es un poco complejo. Fíjate que a veces es un poco triste el poder darse cuenta de que sí existe una desinformación en la población. Y me refiero a que a veces somos capaces de hacerle más caso al vecino, al amigo, al familiar, de decirte ponte este remedio casero, lo que quieras, ¿eh? Te sorprendería si yo te digo todo lo que he escuchado, pero se ponen muchas cosas, muchos líquidos y fluidos en los ojos, ¿no? Pero entonces ve ese gran impacto que genera las personas con mayor desinformación a la gente que presenta la enfermedad o que tiene alguna inquietud en su vista, ¿no? Les hacen a veces más caso que al propio profesional de la salud. Entonces sí es común. Yo le sugeriría, digo, la respuesta la sabemos, creo que con esto que estamos mencionando, pues no te pongas nada, güey. No sabes si realmente te puede hacer bien o te puede hacer daño. Sin lugar a dudas, siempre hay que confiar en un oftalmólogo, en un especialista, y qué mejor que confiar en ti, que sabemos que tienes todas las credenciales y todas las herramientas para poder diagnosticar y tratar cualquier enfermedad de los ojos. No, pues muchas gracias. Ya tienes una consulta extra, ¿verdad? Ya la tenemos ahí libre, hay que aprovecharla. No. Yo te agradezco inmensamente por este nuevo podcast. Sabemos que nos brindarás más información en los siguientes. Y nada, a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por vernos. Ya lo escucharon, hay que poner mucha atención. Todos tenemos un familiar con diabetes. Hay que enseñarles este podcast, hay que compartirles la información. Y nada, nos vemos en la próxima.